Dios es bueno, ¿verdad que sí? Y para siempre su misericordia. En esta mañana póngase de pies. Vamos a adorar a Dios con nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana que Él nos ha regalado. Gloria al Señor, Dios es bueno, aleluya. Y yo doy gracias a Dios por este día que Él me ha regalado. De poder estar aquí en su presencia, aleluya. Santo, y en este día hay una palabra para ti. ¿Cuántos vinieron por una palabra? Con una palabra Dios hace algo. Solo necesita una palabra, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y tú has venido en este lugar, ha vencido la lluvia, ha vencido el sueño, el frío de quedarte en tu casa, bebiéndote un chocolatico con pan, aleluya, viendo quizás televisión. Pero hoy, por ese esfuerzo que tú has hecho de venir a la casa de Dios, de venir a adorarle, Dios tiene una palabra para tu vida. Y aunque no la tenga, pero créela. Solamente tienes que creer la palabra. Porque la palabra transforma. La palabra te levanta. La palabra te restaura. Aleluya. Y déjame decirte que estoy aquí hoy parada por una palabra. Porque sin palabra no somos nada. Aleluya. Y en esta mañana, yo sé que todos tenemos peticiones. Tenemos situaciones delante de Dios. Y hay promesa de Dios para mi vida y para tu vida. Y en esta mañana, aunque tú no tengas el milagro que tú creas aparentemente, pero tienes que creerlo. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo espiritual ya está hecho. En el mundo espiritual ya está hecho. Cierra tus ojos y créelo en esta mañana. No porque yo te lo diga. No porque yo te lo diga, sino porque tú lo crees. Porque está en tu ADN. Está en tu sangre que Dios te dio, aleluya. Está en tu corazón, aleluya. Aunque no te quede aliento. Aunque el médico te haya dado un pronóstico. Aunque te hayan sacado del trabajo. Aunque no tengas con qué pagar las deudas. Aunque aparentemente quizás tu familia está hecho un caos. Cree la palabra, aleluya. Cree la palabra. Aleluya. Antes que era un recurso, como la mujer del flujo de sangre, no le quedaba recurso. Pero ella creyó una palabra. Ella dijo, si tan solo le toco, si tan solo toco su manto, yo seré sana. Aleluya. Y un milagro en tu vida, que no lo va a hacer Dios porque te toquen, porque te pongan las manos, porque alguien venga y te ministre o te profetice. Tienes que creerlo en tu corazón. Tienes que creer la palabra. La palabra de Dios. Esos 66 libros que están ahí. Aleluya. Hay una palabra en esta mañana. Aleluya. Hay una palabra para ti. Prepara tu corazón en esta mañana. Porque no te va a ir como llegaste. No te va a ir como entraste, aleluya. Y como te vieron entrar, no te van a ver salir, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque tiene una palabra. Y esa palabra que recibiste en esta mañana, la palabra que recibiste quizás hace tiempo. Porque a veces las palabras tardan, pero se cumplen. Aleluya. En esta mañana, yo sé que tú no vas a salir de aquí como viniste. En esta mañana tienes que poner tu corazón dispuesto. Pero tienes que tener un corazón. Y no dejes que nada ni nadie te distraiga. Porque Dios tiene una palabra para tu vida. Aleluya. Dios se mueve, aleluya. Aleluya. Y Él permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? En esta mañana yo quiero compartir una palabra contigo, aleluya. Gloria a Dios. Le alabé a Dios ahí.
Dios es bueno. Déjeme decirle que en esta mañana, yo siempre me levanto por la mañana como a darle un toquecito a los mensajes cuando tengo que predicar. Y mientras estaba dándole el toque a lo que iba a hablar, el Señor me cambiaba el mensaje y me lo cambió porque hay una palabra, aleluya. Y en esta mañana el tema se llama Debe creer la palabra de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Y vamos a tener las palabras de Dios leídas en el libro de Job, capítulo 11, verso 16. Gloria al Señor, aleluya. Dios me había dado un mensaje con una palabra poderosa también, pero Dios me lo cambió y digo, voy a dar lo que Dios me tiene en esta mañana. Y la palabra de Dios dice, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y olvidará tus miserias y te acordará de ellas como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscurecieres, será como la mañana. Tendrá confianza, porque hay esperanza. Mirará alrededor y dormirá seguro. Te acostará y no habrá quien te espante. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Déjeme decirle que yo estaba esta mañana así, como les decía, preparando mensajes. Y el Señor me trajo a mi memoria esta palabra. Y déjeme decirle, esta palabra fue una palabra que marcó mi vida y yo nunca he predicado de ella, de esa parte. Y esa palabra me la dio el Señor a través de unas siervas hace un promedio de 24 años, por ahí más o menos. Y recuerdo que eran tiempos muy difíciles para mi vida, tiempos terribles, tiempos en los cuales yo tenía embarazada de mi niña más pequeña, tenía mis dos varoncitos chiquitos de 1 año y algo y el otro de 2 años, casi 3. Y andaba como el que anda errante, como que cualquiera que quizá vea uno en cierta posición dice, no, pecó, como le dijeron los amigos de Job, es que está en pecado, es que ha desobedecido, es que ha hecho algo. Y hay momentos difíciles y sabe que una de esas cosas que me ha enseñado a mí como cristiana es a no juzgar a los siervos de Dios cuando usted lo ve pasando por una situación, cuando usted lo ve pasando por una prueba, porque usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo con esa persona. Porque a veces hay personas que entienden fácilmente. Usted no se da cuenta que cuando usted doma una mascota de animalitos, hay animalitos que entienden fácil, pero hay otros que se ha hecho difícil. Es verdad, Melanie, con Billy. Se hace difícil. Y hay otros que usted sabe que hay que apretarle más. Y a veces vemos cristianos que Dios tiene que apretarnos para poder entender un poco, para que obedezcamos, porque a la postre no va a ser bien. Y yo recuerdo que estaba pasando por aflicciones y andaba con mis 2 muchachitos. A veces los hijos míos no les gustan que yo hable de cosas. Digo, tengo que decirlo, porque yo tengo que hablar de lo que ha hecho en mi vida. Yo no lo recuerdo de que para acordármelo, para que el Satanás vea, para que muchos crean y vean lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Y recuerdo que andaba así, me paraba donde encontrara que comer, ahí me detenía con mi muchachito. Yo dije, no me quedo trancada en mi casa. Yo oraba, venía a la iglesia, clamaba. Aparentemente no veía nada, pero seguía y decía, bueno, si la mente me dice, hoy voy a poner Ramona, me le aparecía Ramona. Digo, Ramona, aquí estoy. Si usted quiere, deme un boche. Si usted quiere, diga que Odali anda. Pero no voy a desobedecer a Dios, voy a hacer lo correcto delante de Dios. Y yo recuerdo que una persona que de otra congregación me dijo ese día, dije, ve para mi casa. Y me pasé el día allá. Y cuando yo me iba en la tardecita, me dice ella, ¿sabe una cosa? Este proceso por el cual Dios te está pasando será como agua que pasaron.
Y yo esa palabra, yo la agarré. Yo no se quedó en el aire, yo la retuve para mí. Porque la palabra de Dios ministra. Usted sabe una cosa, que hoy hay muchas personas que recibieron profecía. Yo he recibido profecías que me han profetizado y déjeme decirle que casi no me acuerdo de ninguna. Ahora sí hay algo, que cada palabra que está aquí, que me han dado, mire, la tengo acá. Porque es que la palabra es la palabra. Aleluya. Y usted se da cuenta que hoy en día hay muchas personas que tienen comezón de oír palabras y va detrás de profetas. Y no es malo que los profetas te profeticen. Y anda detrás de que le digan, andan buscando que le digan de todo, pero no entienden que lo tienen todo aquí en estos 66 libros y tienen que salir de su casa. Yo estaba esta semana escuchando de esos mensajes que ponen en las redes que son muy edificantes. Y hablaba de un indio nativo americano de Canadá, de eso. Y él andaba mendigando, pidiendo para comer. Necesitaba comida y se paraba para que le dieran. Pero había uno de estos americanos anglos que pidió y dijo, ven para mi casa que yo te voy a dar que comer. Y cuando él va a su casa, él le prepara la comida y le pone que comer. Y él tenía unos collares, y no es una historia ficticia, fue real. Y él le dice que es lo que él tiene ahí enganchado en ese cosa que tiene en el cuello. Dice, eso fue un papel que me dieron. Y él dice, ¿lo puedo leer? Le dice, sí. Él cogió y lo leyó y le dice, mira, ¿y cómo es que usted anda mendigando? ¿Cómo es que usted anda así? Pero usted es un hombre. Mire, aquí este papel dice que usted fue veterano, que peleó, creo que fue con Abraham Lincoln, que estaba con Abraham Lincoln. Y usted anda mendigando. Aquí este papel dice que usted tiene que darle privilegio donde quiera que usted llega. Este papel dice que usted tiene una pensión de por vida. Y que el día que usted falte le toca a sus hijos. Y cuando sus hijos mueran le toca a sus nietos. Porque fue un legado que el gobierno le dejó y usted lo tiene. Y nosotros a veces andamos mendigando palabra, teniendo la palabra en nuestra vida, en nuestros corazones. Gloria al Señor. Aleluya. Y hoy en día las personas están como decía Timoteo, segunda de Timoteo, que dice que muchos tendrán comezón de oír palabra. Pero hay gente con comezón de oír que le hablen, que le digan. Mire, el viernes aquí, bendito sea el nombre de Dios, mire, hubo un manjar de palabras y pena que la mayoría no llegaron. No sé si fue que le cogieron miedo a la vigilia o al agua o a qué, pero se lo pidieron. Usted sabe lo que es palabra de Dios. Y yo he aprendido, ¿sabe qué? Incluso aún cuando yo era nueva creyente, yo tenía algo. Y era que a mí me gustaba, cuando venían a la escuela bíblica, que iban a hablar de la palabra, a mí me gustaba estar en los primeros bancos, porque yo no quería que nada me distrajera, yo quería oír cada palabra. Y parece extraño que nosotros en la iglesia, si viene un predicador y no está mal, que se traye, que profetice, que hable lengua, todito estamos, mire, sentimos presencia de Dios aunque no sintamos. La gente, aunque sea por emoción, se trae en el piso. Pero cuando es la palabra de Dios, la gente rompe a bostezar. Rompe a bostezar porque la palabra de Dios, la gente no quiere oír palabra, hermano, porque esta es la palabra que nos transforma y nos limpia. Porque cuando la palabra de Dios llega a tu vida, ella es la que hace de ti un cambio, hace algo diferente, aleluya. Y en la Biblia tenemos muchas personas que su vida fueron transformadas por una palabra. Y aún nosotros a veces decimos, yo la creo la palabra. Viene Ramón y me dice una palabra, miro, dale, y la palabra de Dios dice, y yo lo creo. Pero cuando llega el momento difícil, como que yo no lo creo. Y aún cuando llega el momento como que me dicen, mira, yo como que no lo creo. Digo, tú estás hablando mentira, ¿verdad que sí? Y hubo un hombre que le pasó eso, que Dios le dio una palabra y él la creyó. Pero cuando llegó el momento que Dios le dijo, mira, aquí está la palabra, el hombre ni siquiera fue de tal modo que fue
tan incrédulo que Dios lo tuvo que dejar mudo. Y a veces Dios tiene que dejar mucho mudo porque no creen. A Zacarías Dios lo tuvo que dejar mudo porque Dios le dio una palabra a Zacarías y le dijo que le iba a dar un hijo. Entonces cuando el ángel se le aparece, oiga, el ángel Gabriel, uno de los primeros ángeles de los de mayor rango, y este hombre como que no creyó, le dijo, pues tú vas a quedar mudo entonces. Porque cuando Dios nos da palabra hay que creerla, bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. En Samaria había, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24, no habla de que Samaria era un lugar que dice que hubo una hambruna terrible. Samaria pertenecía al pueblo de Israel cuando Israel no había sido cautivo. Ahora después que lo llevan cautivo vinieron unos extranjeros y se metieron. Pero dice la palabra de Dios que en Israel hubo una hambre, hubo tanta hambre, oiga, hubo tanta hambre que dice la palabra de Dios que se vendía el estiércol de paloma. Y el estiércol de paloma se vendía y no aparecía. La hambre era tan grande que dice que una mujer le dijo a una, vamos a comer el hijo tuyo y mañana no comemos el mío. Y se comieron el hijo de la otra y cuando el otro día está buscando el hijo de la otra lo escondió. Vaya a ver si había hambre. Y dice la palabra de Dios que si le aparece el profeta Eliseo y le dice, oye, mañana a esta hora habrá alimento para Israel. Pero dice un príncipe en el cual se recostaba el brazo del rey. Hay que tener cuidado a quien ponemos a nuestro lado. Hay gente que está a tu lado que no cree a Dios. Acércate a gente que crea. Porque hay gente que brinca y salta y se emocionan, pero la palabra no la creen. Y este príncipe estaba al lado del rey. Y usted sabe que hay personas que tienen liderazgo, son líderes, pero no creen la palabra. No. Simplemente repiten, son gente de Dios, gente que sirven a Dios con amor, pero no creen la palabra. Y dice la palabra del Señor que este hombre le dijo a Israel, al siervo de Dios, de que si Dios abriera los cielos, el caso es que no creyó a esa palabra. Y Eliseo le dijo, sí, va a suceder, pero tú no lo vas a ver. Cuando Dios da una palabra y tú no la crees, tú no la vas a ver. Cuando Dios da una palabra para el pueblo de Dios, para la iglesia, que Dios ha dicho lo que va a hacer en este lugar y tú no lo crees, seremos todos bendecidos, pero tú no lo vas a recibir. Yo recuerdo que un día vino la pastora de un congreso, no sé, que estaba ministrándole, y ella decía que alguien, líder de la central, le dio una profecía, le dio una palabra. Y ella la convirtió con el pueblo de Dios, con la iglesia. Y ella dijo de que el Señor me dijo que venía un barco para esta iglesia. Y ella decía que en esta iglesia se va a hacer más de un culto. Pasaron muchos años. Pasaron como 30 años. Y yo dije, yo lo creo. Y yo dije, yo lo voy a ver y no lo va a ver otro por mí. Yo lo voy a ver y no lo va a ver otro por mí. Y yo creí esa palabra. Ella la creyó. Y déjame decirte que en el tiempo, en cuanto ella estaba pastoreando, no sucedió. Ahora sucedió luego, pero ella lo vio. Y lo que le creímos a ella, la palabra que Dios le dio, también lo estamos viendo, aleluya. Y dice la palabra del Señor que aquel príncipe, no sé si ustedes han leído la historia, lean la Biblia, porque la Biblia, mire, eso es tremendo. Dice la palabra de Dios que fueron 2 leprosos, 2 gente, mire, porque a veces la gente que usted menos cree son los que creen. A veces que usted ve que no cree nadie, que usted ve que es muy sencillo, que usted lo ve que está ahí atrás y que ni habla, cree la palabra y sigue y obedece. Y esta gente dijeron, bueno, no estamos muriendo de hambre, somos 2 leprosos, no tenemos nada que perder. Vamos a ir para el campamento a ver si nos matan, y si conseguimos. Y usted sabe la historia, que se encontraron con un botín que cuando lo escucharon los enemigos pensaron que era un ejército y salían corriendo. Y esta gente que llegaron ahí, porque cuando usted va en fe, es en fe que hay que moverse, no por vista. Esta gente fueron en fe y dice la palabra de Dios que esta gente, mire, encontraron lingotes de oro, encontraron comida, encontraron caballos, encontraron de todo. Y estos leprosos se hartaron, se llenaron, como dicen en buen dominicano.
Y ellos dijeron, bueno, ellos se sentaron, pero ve acá. Pero ya nosotros comimos, nos saciamos, tenemos quizá unos buiticos llenos, pero no es justo que nos quedemos callados. No es justo que te quedes callado con lo que Dios te ha dado. Dáselo al pueblo. Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado un talento. Compártelo con el pueblo. Y dice la palabra del Señor que esta gente cogieron lo suyo. Si vamos a echar, no nosotros, pero vamos a ir a avisarle al pueblo. Vamos a decirle al pueblo lo que hay. Cuando esta gente le dijeron lo que había al pueblo, mire, ya usted se imagina. Si usted ve a la gente corriendo aquí en tiempo de partido atrás de una cajita, imagínese en ese tiempo donde no había nada que comer. Fue tanta la multitud que dice que el príncipe se lo llevaron por delante y lo pisotearon hasta que murió. Y él no disfrutó nada. Gloria al Señor. Pero lo bonito es también que estos leprosos fueron sanados. Cuando tú tienes algo y tú das la palabra, tú no temes, Dios te sana, Dios te limpia, Dios te llena, Dios te hace en tu vida cosas que tú no esperas. Aleluya. Bendito es el Señor. Y déjeme decirle que en medio de esa circunstancia, yo le creí a Dios. Le creí la palabra. Porque la palabra es que hay que creer. No importa de quién venga, la palabra. Y déjeme decirle, como yo siempre le he dicho, porque yo siempre digo que cada palabra, cada vez que me toca predicar, tengo que compartir testimonio, porque eso es mi vida, un testimonio. Y déjeme decirle que cuando yo le comparto la palabra y le predico, no porque yo fui al curso de teología, es que Dios me ha enseñado, ¿sabe cómo? Con la palabra y con los procesos. Pero en cada proceso he visto su gloria. Bendito es el nombre de Dios. Y le creí la palabra al Señor, pero había algo aún en medio de mi proceso. Y se lo digo a ustedes, los que tienen niños, los que tienen familia, echen su familia por delante. Hoy en día quizá ustedes no verán mis hijos aquí, pero yo tengo una palabra. Y sembré la palabra en ellos también. Esa palabra, mire, está ahí. A veces me dicen ellos, prepárese mami, que esta semana voy para la iglesia a dar testimonio. Digo, sí, tú lo estás diciendo de relajo, pero tú vas a ir de verdad. Porque la palabra está en ellos. Y a veces están ellos hablando y le dice el otro, mira, esto y esto. Y dice, tú sabes que nosotros somos cristianos. Aunque no estén en la iglesia, pero yo lo creo porque es la palabra que yo he creído. Y déjeme decirle que una de las cosas que yo tenía, que Dios me ayudaba a hacer, era que aún en medio de la aflicción, en medio de mi situación, cuando me levantaba y no había ni siquiera azúcar para hacer un té, ¿sabe qué era lo que yo hacía? Vámonos para la iglesia a orar. Beban agua y vámonos a orar a Dios. A clamar la presencia de Dios. Y venía a las 3 y me traía a mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar por delante. Porque la palabra que Dios me dio, la aflicción ni los problemas me la iban a arrancar. Estaba sembrada. Y en su momento, yo comencé a ver esa palabra. Comencé a ver esa palabra porque yo la creí. La creí y la leía. Y déjeme decirle, no le voy a decir que la leía. Leía la palabra, pero no esa. Pero la creía. Y cada mensaje, yo le decía esta semana a los muchachos, a los que están en el instituto bíblico, que nos tocaba compartir el libro de Salmos. Y hablábamos de los salmos. Y yo le decía, yo no sé cuál salmo decir que es mejor. Porque cada salmo en mi proceso tuvo un momento especial. Porque cada día había un salmo especial. Cuando me sentía que no tenía dónde salir, dónde coger, me sentía turbada, yo decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando estaba agotándoseme la paciencia ya, yo decía, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí, oyó mi clamor. Cuando sentía que todo me habían dejado, yo decía, Jehová es mi pastor.
Cuando me sentía en peligro, decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito es el nombre de Dios. Y hay momentos difíciles en tu vida, pero eso no es razón para que te alejes de Dios, porque si tienes la palabra, tienes que mantenerte firme. Y yo le contaba a ella, a ellos, a los que estaban, yo le decía: miren, y hay momentos difíciles, hay momentos donde el enemigo te quiere avergonzar, donde te humilla, mira, arrastra el piso contigo para decirte: mira, Jehová no está contigo, mira, tú no eres nada. Y recuerdo que un día íbamos a la obra de Dios. Yo no sé si son los que lo han escuchado lo han escuchado, pero mire, un día íbamos para la iglesia de Damajagua que se estaba levantando. Y la hermana Jacqueline y Genoveva estaban al frente. Y yo iba a veces, pero esa vez yo no podía ir porque tenía la barriga de Omani grande, de mi hijo mayor. Y yo no podía, y no estaba trabajando, no tenía recursos para ir. Y dice Jacqueline: oh, dale, vamos para que cante devocional, porque en ese tiempo éramos cantaritas, usted sabe. Y yo le digo: ay, yo no puedo ir, yo no tengo pasaje. Y antes eran guaguitas chiquitas, no era como la de ahora. El caso fue que fuimos a la rotonda y no cabíamos todos. Y ella me dijo: dale, vete adelante con Genoveva, con la otra persona que van. No, ella dijo que me iba a pagar el pasaje, yo me monté. Cuando se montamos allá, parece que Genoveva no sabía. Y hay una persona que va con nosotros, un hombre. Y yo lo que no entiendo es que aparentemente era un hombre de Dios, y no voy a decir tampoco que no es de Dios, porque el diablo usa a quien sea para herirte, para dañarte, para hacerte como que esa palabra que Dios te dio, tú no la creas. Y esa persona, desmontándome yo de la guagua, con mi barrigón así, me dice: ¿y tu pasaje? Digo yo: Jacqueline dijo que me lo iba a pagar. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Y cómo que tú sales y tú no tienes con qué pagar un pasaje? A mí me maitillaron, yo no sé cómo no di a luz. Y Genoveva dijo: está bien, yo lo voy a pagar. Y yo quería, mire, digo yo: wow, pero Dios sabe cuándo hace la cosa, porque si yo hubiera cagado la facilidad que yo tuviera, hubiera tenido, yo dijo que había cogido una guaguita para atrás que sea de bola. Y llego allá y voy y me voy atrás de la casita que había y lloro en silencio. Y le digo: Dios, yo no quiero cantar, porque no sentía. Y sabe que el Espíritu Santo me habló a mi corazón: tú viniste a cantar. No importa, tú vas a cantar. Y yo canté. Y vencí, porque cuando Dios te llama, no importa lo que te hagan. No importa que en el grupo te digan algo del ministerio de alabanza, Dios te llamó a cantar. No importa en el ministerio que Dios te ha puesto, que no te valoren o que digan algo, Dios te llamó y te dio una palabra. Porque la palabra de Dios dice el apóstol Pablo, no recuerdo, son tantos versículos, que dice: someteos pues a Dios. Dice: porque Él te exaltará cuando fuere tiempo. En su tiempo Dios va a hacer lo que va a hacer en tu vida. Pero lo importante es mantenerte con la palabra que Dios te dio. No importa lo que venga a tu corazón, lo que venga a tu vida. Porque si Dios te dio una palabra, tienes que creerla. Porque el problema de nosotros es que yo creo lo que Aide me dijo. Es que no fue Aide, si está en la palabra, fue Dios que me lo dio. Es que no es lo que Karina me diga, es que si Karina me lo dijo y está en la palabra, es de Dios. Y cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú buscas la palabra, mira, Dios te va a dar palabra en todos los momentos. No vamos a decir que somos superhumanos, porque hay momentos que yo misma he llamado: Ramona, necesito que usted ore por mí. Pero llamo a gente sabia. No a gente que me va a venir a mí a profetizarme quizás lo que yo quiero o que no tenga. Porque a veces yo puedo decirle: Ramona, ore por mí, pero Ramona no tiene profecía, simplemente va a orar por mí. Lo más que me puede decir una palabra de aquí, pero ¿qué más que eso? Pero siempre estamos esperando, como me dijo alguien los otros días, que me dijo: oh, dale, ora por mí. Oré. Y me dice: ¿y qué Jehová te dice? ¿Qué Dios te dice? Digo yo: él no me está diciendo nada. Lo que está ahí, lo que yo te dije por la palabra.
Yo no me puedo inventar que Dios me está diciendo. Y hay gente que para que el otro se sienta bien, para que vea que Dios lo está usando, dice, mira, dice el Señor que Dios te va a ayudar, que Dios te va a levantar. Y si Dios no lo levanta, ¿qué Dios tú vas a viajar? Y si es, mira, ahora que voy a buscar una visa para que Dios se glorifique. Mira, declaro, esa visa está. Y cuando llegaste ya, ay, me quemaron. Porque nos emocionamos y queremos decir cosas que Dios no nos ha mandado a decir. Y hay que tener muchos cuidados. Y no siempre porque sea una persona aparentemente cristiana, porque a veces andamos detrás de gente. Mire, yo he aprendido algo, que mi esposo, que no es un hombre que anda sirviéndole a Dios fervientemente, me ha dicho, que mira, Dali, no dejes que todo el mundo te ponga la mano en la cabeza. Dice, yo no dejo que todo el mundo me ponga la mano en la cabeza, porque hay gente que anda más endemoniado que Satanás con 10,000 cargas, con 10,000 cosas y te sobrecargan en ti todo lo que ellos cargan y tú sales peor. Y en la Biblia hay una historia de alguien, de un personaje, mire, que me dio tanta tristeza. Le estoy hablando de esto porque es de la palabra. Y me da tanta tristeza cuando esa historia terminó tan mal. Y en la Biblia habla de un joven profeta que dice la palabra de Dios que fue a ungir, creo que fue, a ungir no fue donde el rey Jorán, uno de los reyes de Israel, que eran malos, hijos de Acá. Y le fue a dar una palabra a Jeroboam, Y él le fue a dar una palabra porque este hombre era desobediente. Estaba sacrificando en el altar de todo. Y Dios le dijo, mira, vete, no coma nada para allá, no, nada. Regresa por otro, ni siquiera por el mismo camino, ven por otro camino. Ahí fue y le habló la palabra. El tipo no creía y cuando fue a meter la mano se le quedó seca. Se le consumió. Y él le dijo, ahora, Dios es tan bueno que el muchacho oró por él y él fue sano. Y van unos profetas, porque siempre, mira, hay gente que nada más está en la iglesia para ver lo que pasó. Y usted lo ve con los dos ojazos y no sienten gloria. Porque lo que están es mirando qué va a pasar y quién va a caer. Y para ver todo. Y cuentan la historia de todo lo que pasa en el culto igualita. Pero, ¿y qué Dios hizo en tu vida? Y dice la palabra del Señor que cuando van los hijos de oiga, un profeta viejo. Hay gente que ya están añejos porque se han secado, porque no buscan presencia. Solamente viven de lo que vivieron en el pasado. O han sido simplemente uno más en la casa de Dios. Le cuentan los hijos lo que pasó y dice, ¿y por dónde se fue? Dice, fue por otro lado y le dijo, mira, y encontró el profeta y le dijo, mira, dice el Señor, dice Jehová, que vamos conmigo para mi casa y que come y beba. Camina que Jehová, y el muchacho creyó como era un profeta y dice, yo soy profeta. Porque cuando tú eres siervo de Dios, tú no tienes ni que andar diciendo lo que tú eres. Yo soy profeta. El muchacho desobedeció y se fue con él. Y Dios le dijo que no comiera ni bebiera. ¿Y sabe qué pasó? Es muy lindo cuando el muchacho comió y bebió. Le dijo, mira, por cuanto desobedeciste la palabra de Dios, dice el Señor, que tú morirás. Y sabe una cosa, y yo digo, pero ven acá, y este muchacho no entendió que si él verdaderamente era un profeta, ¿por qué Dios no le habló al rey de Israel a través de ese profeta? Y hay gente que solamente está para dañar ministerio, para traerte palabra de confusión. Y así andan muchos por allá afuera. Gente que están fracasada porque en la iglesia no dieron la talla. Porque en la iglesia fueron rebeldes y se salieron ellos solos a hacer su mundo y están dándole palabra a personas que no conocen la palabra. Y es tan penoso que dice la palabra de Dios que este muchacho salió y un león lo mató, pero ni siquiera se lo comió. Ni siquiera se lo comió, ni se comió al asno, el asno estaba vivo. Y cuando el muchacho le dio la noticia, él fue y ¿sabe qué le dijo? Entiérreme donde yo me muera, donde mismo enterraron al joven, porque la palabra que él dijo se cumplirá. Y tenemos que tener cuidado cuando recibimos palabras. Mire, busque la palabra que está aquí. No es que no hay hombre de Dios, hay hombre de Dios que te da una palabra. A mí me han dado palabras gente de aquí que son de Dios.
Pero usted no tiene nada que buscar para allá afuera, a menos que no lo inviten y la pastora le diga sí, vaya. Y a veces decimos que, ay, es que yo no tengo que pedirle permiso a la pastora porque la pastora no es mi dueña. Usted no le está pidiendo permiso porque ella es su dueña. Es por usted tener la cobertura espiritual. Usted sabe dónde usted se va a meter. Porque hay lugares que el pastor sabe la noticia, usted la reconoce. Yo recuerdo que la pastora se sentaba siempre ahí y yo sabía ya cuando la pastora no estaba de acuerdo con un mensaje, nada más de verla el otro, aleluya. Y a veces hay gente, mire, que anda en todo menos en Dios dando palabras. Y la gente andamos, mire, la gente tiene comezón de oír. La gente no quiere escudriñar palabras. La gente anda escuchando todo lo que le dicen en las redes y repitiendo versículos. Sí, repítalo, pero que usted sepa que ese verso bíblico usted lo está viviendo y que se está cumpliendo en su vida. Yo he visto personas, mire, que andan una vida tan desordenada. Y usted lo ve que suben unos versos bíblicos que dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y estoy rodeado de los demonios. Y hay gente, mire, yo he visto gente ministrándole a gente que están totalmente en desobediencia. Y he visto cristianos ministrándole: mira, porque Jehová está contigo, porque tú eres cabeza y no cola, porque no importa quién se meta contigo. Dios, pero le están alimentando el demonio que está dentro. Bendito sea el Señor. Pero nosotros tenemos que creer una palabra. Y aquí en la Biblia, mire, hoy es Día Internacional de la Mujer. Aquí en la Biblia hay hombres y mujeres que creyeron una palabra. Mire, esta mujer Rahab creyó una palabra y dice que guardó estos cepillas y esa mujer fue bendecida. Mire, la mujer sirofenicia creyó una palabra de que Dios podía sanar su hija y Dios la sanó. La mujer Débora creyó que Dios le podía dar la victoria a ella y a Barak y Dios se la dio. Aleluya. La mujer tsunamita, Dios le dio una palabra que le dio un hijo. Mira, Eliseo le dijo: mira, tendrá un hijo para este tiempo. Pero llegó el momento que el muchacho se murió. No, ella fue donde el profeta: mira, tú me diste una palabra. Esa palabra yo no te la pedí. Papá Dios, yo no te dije que me diera esa palabra. Yo leí esta palabra y estaba ahí, tú me la diste y yo no te la pedí, pero yo la creo. Y yo creo que va a suceder. Aleluya. Sara hasta se rió cuando Dios le dio la promesa de Isaac. Y hay momentos que nosotros lo vemos tan difícil, pero ella lo creyó y se cumplió. Tienes que creer la palabra que Dios te ha dado. Y déjeme decirle que al día de hoy esta palabra que me dio esa persona está marcada en mi corazón. Porque lo que ella me dijo se cumplió. Porque está ahí en la palabra. Y se lo voy a leer de nuevo. Dice: y olvidará tu miseria. Olvidé mi miseria. Soy bendecida y prosperada. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: y te acordarás de ella como agua que pasaron. ¿Usted sabe lo que es un agua que pasó? Esa agua que pasó ahorita ya tú no la vas a ver jamás. Y el agua que baja por el río no vuelve jamás porque se va para el mar. Será como agua de río que pasaron, pero tú tienes que creerlo. Bendito sea el Señor. No importa por lo que esté pasando, por la enfermedad, será como agua de río que pasaron. Y ese dolor que te dio ayer, fíjate que mañana no se va a repetir. Gloria al Señor. Dice: y te acordarás de ella como agua de río que pasaron. La vida te será clara como el mediodía. Aleluya. Aunque oscureciere, será como la mañana. Es decir, aunque cuando creemos la palabra, cuando sabemos quién es Dios que tenemos, aunque veamos todo oscuro aparentemente, no nos vamos a desesperar. Nos vamos a mantener como el salmista que decía: aleluya, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mi paso. Aleluya. Dice: mirará a tu alrededor. Dice: y tendrá confianza. Porque a veces no tenemos confianza. Cuando tú sabes de lo que tú tienes confianza. Tú estás tranquilo, aleluya. Dice: y tendrá confianza porque hay esperanza. Hay esperanza para los que creemos. Dice: mirará alrededor y dormirás seguro y te acordará y no habrá quien te despierte. Aleluya.
¿Quién te podrá despertar cuando tú estás dormido en los brazos de papá? ¿Quién te puede sacar de tu lugar porque tú estás confiado? Aleluya. Bendito es el Señor. Y ¿sabe qué? Dios nos enseña a nosotros a depender de esta palabra. Nos enseña a confiar en Él. Nos enseña a creerle a Él. Nos enseña que dependemos de Él. Y esta semana me decía mi esposo, porque mira, Odali, si esto que si yo qué no se da, digo que no se dé. Yo dependo de Dios. Yo no dependo. Es más, es tanta, déjeme decirle que Dios ha sido tan exclusivo conmigo que hasta la mitad de Dios me la da por un tiempo. Déjeme decirle que hay un tiempo, vamos a suponer, poniendo un ejemplo, que Ramona se la cogió conmigo y me llama y me busca y va a mi casa. Pero llegó un tiempo que ya Ramona cumplió su propósito. Y cuando Ramona se aleja de mí, ¿sabe qué yo entiendo? Se terminó su tiempo. No digo, ¿qué hay? Pero ve Ramona, ¿y qué es lo que tiene conmigo? ¿Qué será lo que le dio? Que ni me llama. No. ¿Sabe que yo entiendo? Entonces Dios levanta al Ibe y viene el Ibe por de mí. Digo, pero ¿sabe que Dios me enseña con eso? No ponga tus ojos ni en Ramona, ni en Ibe, ni en Francisco, ni en Karina, porque es en mí que tiene que ponerlo. Aleluya. Y eso lo hace Dios. Ponte sobre tus pies. Porque hay una palabra de Dios para tu vida. Cree esa palabra que Dios te dio. Y no la ponga en duda si está obedeciendo. Porque a veces Dios nos da una palabra, pero estamos en desobediencia, no queremos someternos. Tienes que someterte a ella si quieres que se cumpla. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que el que habita al abrigo del Altísimo es el que habita. La palabra de Dios, Dios no se la da a los impíos. La palabra de Dios no se la da a aquellos que no creen, porque si tú no estás obedeciendo, si no estás haciendo lo que la palabra te llama a hacer, tú no estás obedeciendo. Y si no obedeces, no se puede cumplir. Para que la palabra de Dios cobre vida en ti, tiene que cumplirse, tiene que obedecerla. Y si hoy en día Dios te dio una palabra hace años o hace tiempo, no sé, y tú ves como que no se ha cumplido, si Dios te la dio, se cumple. Ahora, si no se está cumpliendo, siéntate y revisa tu vida y di, ¿qué estoy haciendo, Señor? Que esta palabra no se ha cumplido. ¿Qué no he hecho? ¿En qué estoy haciendo? ¿En qué estoy desobedeciendo? ¿Por qué no se ha cumplido? Sí, porque hay muchos cristianos que andan por ahí. Es que Dios me dijo y no sucede. Revísate, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Gloria al Señor. Santo sea Jesús. Hay una palabra. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Aleluya. Gracias porque tú no has permitido este momento de poder estar aquí adorándote y glorificándote, Señor.